Torá al instante. Con el pastor Roberto Alfaro. Reflejos de la Torá, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torá al instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las Escrituras de generación en generación, unánimes y en alegría. Acompáñanos todos los días, 7:30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal, Radio Génesis 128, y activa la campanita. Torá al instante. Shalom, mis amados hermanos. Bienvenidos a este tiempo especial de Torá al instante. Su hermano pastor Roberto Alfaro les saluda. Como siempre, les brindo la mejor y cordial bienvenida a este tiempo especial en la programación de Israel Casa Integral a través de Radio Génesis 128. Una semana apasionante con este tema: 7 llaves de plenitud en el día de reposo, en el día de Shabbat. Hemos hablado básicamente de la importancia de tener el tiempo como familia, reposar, presentarnos delante de la presencia de nuestro amado Adonai, dando por supuesto cumplimiento a ese precioso mandato del decálogo, en el decálogo de las palabras. Y vamos al mandamiento número 4, cuando nos dice recordar el día de reposo. A lo largo de la historia hemos hablado de la importancia de celebrar el tiempo de Shabbat. Hemos hablado de la importancia de resaltar y vivir la experiencia maravillosa de convocar a nuestra familia, a nuestra vida diaria en torno a la jornada de Shabbat. Un día santo, dijo Adonai, bendigo el día de reposo. Y cuando tenemos bendición en el día de reposo, pues esa bendición alcanza nuestro diario vivir. Estamos mencionando entonces algunos principios fundamentales. Llave número 1. Un tiempo de descanso de nuestra actividad laboral en el aspecto físico. Es decir, tomar un tiempo de reposo, de descanso muy merecido después de 6 días de arduo trabajo. Probablemente tú no desarrolles una jornada de trabajo físico propiamente, que represente el esfuerzo físico. Probablemente desarrollas un trabajo en el que tu esfuerzo es más de carácter mental. Pero cualquiera que sea, sin lugar a dudas, nos produce fatiga, cansancio, estrés y, por supuesto, de una u otra manera, afecta grandemente el funcionamiento de todo nuestro sistema. Entonces, ¿para qué es importante el tiempo de Shabbat? Adonai estableció el tiempo de reposo de tal manera que pudiéramos recuperar fuerzas de todo el trabajo físico que usualmente estamos desarrollando. Este trabajo físico trae como consecuencia la llave número 2, la mencionamos el día de ayer, y es obviamente el descanso mental. Nuestra mente necesita entrar a un tiempo de reposo, y es interesante que el tiempo de reposo no solamente es en el sentido de reposar, descansar el día sábado, pasar durante todo el día probablemente en pijama, disfrutar de un buen café, seguramente leer algún libro o estar viendo películas o viendo los programas de interés en la televisión, el fútbol o el ciclismo o el hobby que tú tengas. Realmente el tiempo de reposo, ayer hacíamos diferencia entre el descanso y el reposo. El tiempo de reposo es tener un cambio de actividad de la jornada de semana. En esa jornada fatigante física o mentalmente, venimos a un reposo de carácter mental, es decir, dedicarnos al estudio de la palabra. Obviamente todos los días haremos nuestro devocional, leeremos nuestra Biblia, tomaremos un texto bíblico, oramos en Shabbat, hacemos nuestra oración de Shema, etc. Pero en Shabbat nuestro reposo es leer la palabra, aprender la palabra, amar la palabra, vivir la palabra. Y esta oportunidad maravillosa de estar
apegados a la palabra en el día de reposo, nos lleva a desarrollar extraordinariamente un aspecto de carácter intelectual. Ese reposo mental de la jornada, repito, de semana, cuando nos adentramos al estudio de la palabra, empezamos a ser preparados intelectualmente en todas las áreas de la vida, financiera, en la salud, en el vestir, en el hablar, en el convivir, en todos los aspectos de la vida. Nuestra Kadosh Torah nos enseña ese descanso mental y que por supuesto nos ayuda a crecer intelectualmente, desde el punto de vista espiritual a la luz de la palabra. Y en esa multitud de consejos siempre hay sabiduría. Amén. Vamos a nuestra llave número 3. Esta llave número 3 tiene que ver con el reposo emocional. ¿Cuántas áreas de nuestra vida necesitamos restaurar? Seguramente en muchas ocasiones hemos sido afectados de carácter emocional, nos sentimos lastimados, ofendidos, humillados, consternados, a veces deprimidos, frustrados en el transcurso de una semana, las jornadas extenuantes, etc. Este reposo emocional, como nos lo dice el libro de Shemot en el capítulo 31 que hemos venido estudiando, nos repite la importancia de entrar al tiempo de Shabbat. Y vemos que Adonai aquí nos agrega un término muy importante y es el reposo especialmente sabático. En el verso 17 dice, porque en 6 días, Adonai, nuestro amado Hashem, hizo los cielos y la tierra, y en el 7º día entró a su tiempo de reposo. Cesó de toda su actividad. Este verbo nafas que vamos a mencionar hoy, nafas, significa respirar libremente. Es decir, respirar libremente nos indica libertad, nos indica recuperación, nos indica tomar aliento, nos indica refrescarnos. Y por eso es tan importante que renovemos nuestro respirar, el nefesh, respirar, el ruach, respirar, para que recuperemos nuestras emociones. Las emociones, perdónenme que use esta expresión, nos juegan muy malas pasadas. Nos juegan muy malas pasadas toda vez que las emociones nos afectan. Las emociones o nos producen alegría o nos producen tristeza. Peor aún, nos pueden producir profundas depresiones. Por lo tanto, cuando tomamos aire fresco y renovamos nuestro espíritu, nuestro corazón, entonces entendemos la importancia de entrar a nuestro tiempo de reposo en el tiempo de Shabbat. Acompáñenme por un momento, por favor, al libro de Isaías. Veamos este texto maravilloso del libro de Isaías en el capítulo 40 y en el verso 28. Vaya, por favor, con su Biblia, ustedes quienes toman atenta nota, papel y lápiz, y por supuesto su Biblia, vamos a estar allí. Libro de Isaías, capítulo 40, en el verso 28 dice la palabra. Por favor, preste atención. ¿No has sabido, que no has oído, que Adonai el Eterno es Elohim, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Maravilloso. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y desfallecen. Pero los que esperan en Hashem tendrán nuevas fuerzas. Levantarán las alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Este texto, de hecho, me apasiona, el texto de Isaías 40, a partir del texto que hemos leído del verso 28 en adelante, pero puntualmente el verso 31 es la cita, el texto que identifica a los varones Kadosh aquí en Israel, casa integral. Pero los que esperan en Adonai tendrán nuevas fuerzas. Necesitamos recuperar nuevas fuerzas.
que nuestras emociones sean fortificadas. ¿Y sean fortificadas cómo? Con el aliento de vida del Ruach HaKodesh sobre nuestros corazones, con un respirar fresco. ¿Saben? No soy un seguidor asiduo de una etapa en el ciclismo. La verdad, me gusta el tema del ciclismo en el sentido no tanto, repito, de ver una etapa de 3 o 4 horas de recorrido. No le dedico tiempo a esto. Pero sí soy de los que va a internet y busca el resumen de la etapa, los últimos 5 minutos, básicamente. Y me gusta ver el esfuerzo que estos hombres hacen después de probablemente 5, 6, 7 horas de pedalear durante todo el tiempo en los terrenos llanos, en los terrenos de tremendo descenso, así como en las tremendas alturas. Este esfuerzo tan impresionante que estos hombres desarrollan. Estos jóvenes, por demás, son muy jóvenes, además muy profesionales. Y admiro poderosamente a aquellos ciclistas, en especial en estos últimos días, para la época de la grabación de este programa. Un joven colombiano, Edgar Bernal, obtuvo el título como campeón del Giro de Italia. Un joven muy joven, 24 años, si no estoy mal, 24 o 25 años. Un joven con una disciplina extraordinaria. Pero cuando veía en una de las etapas del Giro de Italia, en el punto más alto de la carrera, cómo este joven, en un grupo de 3 o 4 que iban en la parte delantera, repentinamente se puede observar en la gráfica de video cómo este joven toma aire, llena sus pulmones con un poder de respiración extraordinario y a su vez agiliza la velocidad de sus piernas y logra ascender en esa montaña de una manera impresionante, ante la cual sus compañeros que venían con él, de hecho muy profesionales y reconocidos internacionalmente, se quedaron sin fuerzas. Entonces, ¿por qué estoy mencionando esto, hermano? Porque cuando estamos agotados, fatigados, cansados, y nuestras emociones nos tienen probablemente deprimidos, angustiados, preocupados, y bueno, no sé cuántas otras circunstancias, qué bueno hacer un alto en el camino, tomar fuerza, tomar aire, respirar profundo y, vamos a decirlo en un término ciclístico, y pedalear muy fuerte. Así es que Adonai es quien nos da fuerza para seguir adelante. Y Él quiere que cada uno de nosotros, recuerde, lo vimos ayer, tanto el hombre en término genérico, la familia, tanto como los animales, como la misma tierra, como los extranjeros, todos disfrutemos de este refrigerio especial que significa el tiempo de reposo. Quiero invitarlos por un momento, por favor, acompáñenme al Evangelio de Mateo. Vean lo interesante de este texto. Vaya con su Biblia, por favor. Libro de Mateo en el capítulo 11. Mateo capítulo 11 y tomemos el verso 28. Maravilloso texto. Creo que nos hablará con profundidad en esta tercera llave que estamos desarrollando hoy. Venid a mí, Mateo capítulo 11, verso 28. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde. Esto hay que subrayarlo especialmente. Manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Sin lugar a dudas, este texto tan maravilloso nos habla acerca de la importancia de obtener en el descanso sabiduría. Una sabiduría que nos lleva a reconocer y a entender la buena, perfecta y agradable voluntad de Adonai. Subrayo de manera especial la palabra humildad. Esta palabra humildad tiene que ver con el punto o con la llave número 3, las emociones. Hay gentes que se presumen de intelectuales o se presumen de arrogancia o se presumen de saber y de entender todos los temas o se presumen de riquezas o se presumen de belleza o se presumen de cualquier situación. No saben ya de qué más presumir.
pero realmente su arrogancia, su ego, su yo, los maltrata tanto emocionalmente porque evidentemente quieren mostrarle al mundo una apariencia que no es la verdadera. Hace unos días, aquí en YouTube, vi un video, no voy a dar nombres, pero solo voy a mencionar una pequeña historia que viene a mi corazón en este momento. Una gran presentadora de televisión en los canales latinos en Estados Unidos y para el mundo en general, el mundo hispano en el mundo. Una mujer muy reconocida, de origen cubano. Durante muchísimos años permaneció vigente en la audiencia, en la televisión hispanoamericana. Con grande rating, obtuvo de hecho 12 premios Emmy. Una persona extremadamente reconocida. Pero desaparece repentinamente así, de la noche a la mañana, deja de aparecer, sus programas se terminan y pareciera ser que nadie pregunta por esta persona, nadie sabe dónde está, nadie sabe qué pasó. Desapareció con tan renombre y conocida como había sido. Pero alguien se ocupó de averiguar un poco de su historia, de saber qué está pasando hoy, después de casi tal vez 7 años que no aparece ya en la televisión. Y me impresionó la historia. ¿En qué sentido? Esta persona se presentaba permanentemente en su programa de televisión, muy sonriente, muy autoritaria, con un gran control, dominio, maravilloso escenario, pulcritud, etc. Repito, su programa, un programa muy exitoso. Pero narra la historia que terminado el programa y de regreso a casa, se encerraba en su habitación en profunda depresión y alcoholismo. Depresión y alcoholismo. Estoy hablando de las emociones. Y esas emociones las manejaba de una manera tan impresionante que al presentarse al público lo hacía de una manera elocuente, muy sonriente, muy segura, con una vida muy tranquila y disfrutar de todos los beneplácitos de su posición. Pero sin embargo, la parte que nadie conoce eran sus emociones deprimidas, angustiadas, temerosas, frustradas. Y así está pasando así está pasando sus días, aún fuera ya de que alguien pregunte por ellos. De tal manera, mis amados hermanos, que subraye la palabra humildad para esta llave número 3, la llave que nos habla de la importancia fundamental de nosotros como personas entrar a este tiempo de reposo. La sabiduría que obtenemos a través del tiempo de reposo nos anuncia: si alguno es simple, venga acá. Y si es falto de juicio, venid, comed de mi pan, bebed del vino que he mezclado, dejaos de simplezas y viviréis y dirigéis los caminos con inteligencia. Libro de Proverbios, capítulo 9, versos 3 al 6. Todos los hombres, mis amados hermanos, cargamos con el peso de la vida diaria. Pero realmente esta palabra nos habla de que aunque tengamos carga laboral, carga en los trabajos, el hombre con este yugo pesado sobre nuestras espaldas, el Eterno nos habla y nos dice que saldremos en reposo si nosotros entregamos sus cargas. Todo esfuerzo que nosotros hagamos por nuestra propia fuerza será absolutamente inútil. Viviremos una vida de agobio, viviremos una vida de emociones que no nos permitirán del verdadero disfrute, de la paz, del shalom que solo Adonai nos puede dar. El libro de Eclesiastés nos dice: someted al yugo vuestro cuello, que vuestra alma reciba la instrucción. Estad ahí vuestro alcance. Ved con vuestros ojos lo poco que he penado y el mucho descanso que he encontrado para mí. Así el mismo profeta Jeremías nos invita para que seamos nosotros caminando por la senda del propósito de Adonai. Volveos por la senda, por el camino. ¿Cuál camino? El camino de Shalom, el camino del reposo, el camino que el Eterno nos entrega. Paraos en los caminos, dice Jeremías capítulo 6, verso 16. Paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas. ¿Cuál es el buen camino? Y andad por él y encontraréis sosiego para vuestras almas. ¿Cuántas veces nos hemos hecho esta pregunta, mis amados hermanos? ¿Cuál es el buen camino? Y Yeshua nos contesta: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Conoceréis entonces la verdad y la verdad os hará libres. Por favor, dígalo conmigo:
verdaderamente libres. En el área emocional, mis amados hermanos, tenemos mucho, pero mucho que trabajar. Y lo voy a decir de esta manera. Probablemente en el aspecto de la mujer y con el respeto de mis amadas hermanas, las mujeres suelen ser más afectivas o más emocionales en cuanto a sus sentimientos y a sus intenciones de corazón. Por lo tanto, ellas sufren como esposa, sufren como madre, sufren como amiga, sufren como hermana, sufren como líder, sufren como una mujer trabajadora y sus emociones las golpean duramente. Por lo tanto, no quiero significar que los hombres, repito, queremos ser cara dura y aparentar que nada nos afecta, que todo está bajo control y que todo está bien. Y a veces como que preferimos como ignorar nuestro entorno y como evitar entender las cosas a fondo y como dejar que el tiempo pase y que el tiempo sea el que solucione las situaciones. Esto nos lleva a pasar momentos extremadamente turbios. Por eso es tan importante que recuperemos nuestras emociones. Y como hermanos y como hermanas de la congregación, cuando nos reunimos en familia, cuando nos compartimos un abrazo cordial, un saludo de hermanos, cuando nos damos una palabra de aliento, creo que encontramos que nuestras emociones llegan a un punto, a un nivel en el que podemos decir realmente todo lo puedo en Mashiach, porque Él es quien me fortalece. Maravilloso, mis amados hermanos, y espero que el tema esté siendo dirigido a sus corazones, que verdaderamente Hashem les esté hablando a ustedes, mis amados hermanos, como me está hablando a mí. Y lo digo por testimonio personal. Para mí la experiencia de venir al tiempo de Shabbat a lo largo de estos últimos años se ha convertido en una experiencia espiritualmente maravillosa. Hacer de nuestro Shabbat la prioridad, hacer de nuestro Shabbat el día más importante de la semana, hacer de nuestro Shabbat el tiempo maravilloso de shalom, de gozo, de compartir, de aprender, de amar la palabra y estar junto con nuestro amado Mashiach. Este es el tiempo maravilloso. Cuando nosotros empezamos a deleitarnos y encontramos en Shabbat cómo superar cada una de estas etapas, crisis, momentos, adversidades y momentos de alegría, cómo compartirlos, entonces entendemos por qué Mashiach nos estableció la importancia y el fundamento del tiempo en Shabbat. Mis amados hermanos, vamos a una pausa y regresamos en unos segundos. Participa con nosotros en familia, en nuestro chat. Gracias, mis amados hermanos, por unirse a esta familia de Israel Casa Integral. Un tiempo especial en esta semana que estamos desarrollando la jornada de las 7 llaves de plenitud en el día de reposo. Vamos a entrar a nuestra llave número 4. La llave número 4 para el día de hoy tiene que ver, mis amados hermanos, con el punto tan extraordinariamente importante como vimos la restauración desde el punto de vista emocional, vimos el contexto del reposo desde el punto de vista mental, desde el punto de vista del reposo físico, ese reposo restaurador, y ahora en esta porción de la llave número 4 hablaremos de la importancia de la creatividad. Cuando venimos al tiempo de Shabbat y todas estas áreas empiezan a formarse como un ejad, una verdadera unidad, nos encontramos con un tiempo maravilloso de creatividad, es decir, de celebración, de ser creativos como familia, de ser creativos a través de la palabra. Vemos que el libro de Shemot en el capítulo 31, verso 16, Adonai nos habla y nos dice: guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel celebrando. Esta palabra celebrando es la palabra asah, por sus generaciones, por pacto perpetuo. Por favor, Shabbat no es un asunto de conveniencia para una religión o para una denominación, no.
El Shabbat fue establecido por nuestro amado Hashem como pacto perpetuo por generaciones en la eternidad. Pacto perpetuo, espero que comprenda por favor la palabra perpetuo, por siempre y para siempre. Que alguien nos cambió en el caminar de la vida del ser humano, el día de reposo por otro día dominical, es otra historia de la cual quienes no lo estudiábamos y no lo sabíamos, pues crecimos en esa ignorancia evidente, y así crecimos, pero nunca es tarde. Para eso estamos aquí, aprendiendo nuestra Kadosh Torah. Por lo tanto, ¿cómo podemos ser verdaderamente creativos? Sería la pregunta que vamos a desarrollar en esta jornada. Y hablemos de creatividad. ¿En qué sentido y de qué manera nosotros podemos ser creativos? Somos creativos, mis amados hermanos, cuando tomamos un tiempo del reposo para estudiar la palabra y crear de la palabra nuestra vida. Es decir, cuando yo estudio cada tema de Parashot en el tiempo de Shabbat y me involucro directamente en cada uno de los temas, puedo ver creativamente cómo cada uno de estos temas traen a mi vida salud, traen a mi vida, si lo puedo decir entre comillas, higiene en el sentido espiritual, me limpian de la contaminación del mundo. Esto es algo creativo. Nos permite respirar profundamente, darnos un aliento de vida, nos permite realmente encontrar el aire fresco de la palabra, la dulzura de la palabra, nos permite encontrar la vida desde el punto de vista de la importancia de vivir en nuestra emuná, en el verdadero bitajón, nos permite contemplar el entorno aún en medio de las pruebas, dificultades y adversidades. Nos permite ver el entorno de una manera mucho más madura, con una manera de carácter, entendiendo que aún en los momentos más difíciles siempre podemos lograr el shalom, la paz. Y no estar en esa angustia de ir de aquí para allá y de allá para acá y hacer y deshacer y no avanzar absolutamente nada. Esta es una manera creativa como vemos la vida. Empezamos a ver la vida, repito, de una manera en la que todo tiene una solución, en la que todo tiene un tiempo, en la que todo camina conforme a la buena, perfecta y agradable voluntad de Adonai. No estamos pensando, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué solo a mí me pasa esto? Sino, Padre eterno, ¿por qué me está pasando esto? Muéstrame específicamente qué es lo que tú quieres probar en mi vida. ¿En qué área de mi vida estás tratando conmigo? En el área de mis finanzas, en mi parte afectiva como matrimonio, con mis hijos. ¿En qué área de mi vida tú estás tratando conmigo? Y cuando entendemos la palabra desde un punto de vista creativo, entonces yo puedo definitivamente madurar el contexto y saber que no todo lo que está pasando a mi alrededor es pérdida. Saber que todo lo que está pasando a mi alrededor no definitivamente es un fracaso. Saber que todo lo que está pasando a mi alrededor en medio de muchas pruebas y adversidades es una bendición. ¿Por qué? Porque ahora entiendo que estando en Hashem, todas las cosas ayudan para bien. Todas las cosas ayudan para bien. Recuerdo en una ocasión en nuestro país, y esto es solo un pequeño testimonio, en una congregación a la cual asistíamos, teníamos una salida desde la ciudad de Bogotá hacia otra región, en el eje cafetero hacia la ciudad de Pereira, con un grupo de jóvenes de nuestra congregación para efectos de llevarlos a un campamento, compartir con otros hermanos de otras congregaciones a nivel nacional, y allí se iba a desarrollar una actividad deportiva en el fútbol. Teníamos el equipo de fútbol de la congregación, así es que se rentó un bus adecuado de turismo, lo mejor preparado. Se pidió que la compañía nos entregara la mejor calidad en cuanto al conductor, en cuanto al el equipo del bus, un vehículo lo suficientemente adecuado, cómodo y seguro. Todo estuvo perfecto. Se coordinó absolutamente todo el viaje. Debíamos salir aproximadamente más a las 8 en punto de la noche. Estaba establecida nuestra hora de salida.
para viajar durante toda la noche, prácticamente 12 horas, estar llegando a la jornada de la mañana. ¿Qué sucedió? Todo estuvo perfecto. Todas las familias nos reunimos, oramos, nos despedimos, se organizaron los equipajes, todo estuvo perfecto. 8 en punto, hora de salida y el autobús toma ruta para empezar a salir. No alcanzamos a caminar siquiera 10 segundos en el vehículo cuando repentinamente 2 llantas traseras del vehículo estallaron. Esto fue algo muy fuerte, fue una impresión muy fuerte. ¿Qué pasó aquí? No sabemos, pero reventaron estas llantas. Entonces, pues vinieron los reclamos a la compañía que había rentado el vehículo. ¿Qué fue lo que pasó? Les pedimos que por favor nos atendieran con un buen vehículo, en una buena condición. Y vinieron reclamos y vinieron circunstancias. La compañía pidió disculpas. Es uno de los vehículos más nuevos que tenemos en la compañía. No entendemos qué pudo pasar, pero vamos a solucionar el problema. No se preocupen, vamos a enviar la reparación técnica necesaria, etcétera, etcétera, etcétera. Esto llevó con nosotros aproximadamente casi 2 horas o 2 horas y media de retraso hasta que se hicieron las reparaciones respectivas. Muy bien, se arregló todo el problema, terminamos ya en paz, relativamente paz, había algunas personas un poco angustiadas, se salen de control en algún momento y todo entró a paz. Así es que continuó el viaje. Teníamos 2 horas y 30 de retraso respecto a la hora original de partida. Cuando avanzamos sobre la madrugada, como a eso de las 3 o 4 de la mañana, en algún punto de la carretera, hubo un retén por parte de la Policía Nacional. Subieron los oficiales a nuestro vehículo y preguntaron si todos nosotros estábamos bien o si habíamos sufrido alguna circunstancia en el asalto. No entendíamos a qué se refiere. Señor oficial, ¿qué está pasando? Dice, bueno, es que justamente en esta área, hace aproximadamente 1:30, hubo un asalto de personas de la guerrilla, etcétera, y tomaron a un gran número de personas, vehículos, pasajeros de las rutas en carretera y les robaron, hubo algunos secuestros, etcétera, etcétera, etcétera. En aquel momento entendimos cómo Adonai nos había guardado de una situación muy peligrosa. Por favor, dígalo conmigo. Todas las cosas ayudan para bien. Por lo tanto, no es necesario entrar en el tiempo del, voy a decirlo entre comillas, en el berrinche. No sé esta palabra berrinche si sea típica para todos los países, pero berrinche, en el grito, en el lloro, en las quejas, en las condolencias, en los problemas, algunos más crónicos que otros, y empezamos a lamentarnos y a contender y entramos a todo esto. Cuán importante en esta llave número 4, siendo creativos, necesitamos, mis amados hermanos, aprender a escuchar. Ser creativos nos enseña a escuchar, hermanos. Cada persona es un mundo y hay mundos muy conflictivos, hay mundos pasando por circunstancias muy adversas, hay mundos que no se encuentran a sí mismos, hay mundos que están extraviados, sin ruta, sin dirección, hay mundos que aún estando reuniéndose en el tiempo de Shabbat, sus emociones, sus mentes, sus cuerpos físicos están desgastados, abrumados, sin sentido, sin propósito, sin dirección. Una manera de ser creativos es aprender evidentemente a escuchar. Aprendemos a escuchar a las personas, aprendamos a escuchar sus dificultades, sus adversidades, no tanto para dar opiniones. No estoy hablando de dar nuestra opinión personal, porque realmente mi opinión personal puede ser que no tenga ninguna incidencia. Pero cuando aprendemos a escuchar a alguien y alguien nos puede decir, oye, gracias por escucharme, sabes, la verdad, tenía tanto que hablar y de mí mismo, de soltar de mi carga. Pero ten cuidado con esto, no te cargues con lo que alguien te cuenta, porque a veces cuando recibimos a alguien que nos quiere compartir cosas, nos cargamos tanto con el problema de la persona que terminamos nosotros en tremendo lío. Aprender a escuchar significa tener dirección, madurez, carácter
Y si podemos dar una palabra de bendición a alguien que se encuentra frente a una circunstancia X, pues podamos darle una palabra de vida, de esperanza, a la luz de la palabra. Es decir, esto nos dice que tenemos que aprender a ser creativos, no a juzgar, no a dar opiniones personales, no a dar determinaciones de lo que una persona debe o no debe hacer, porque es importante tener presente que en el manejo de las emociones, cada quien maneja las cosas de una manera muy diferente. Y probablemente si yo doy una recomendación creativa de parte mía a mi manera de pensar, probablemente esto pueda traer consecuencias para otra persona o para un hogar o una familia. De tal manera que todo lo que hagamos, hagámoslo en orden y hagámoslo siempre a la luz de la palabra. Por favor, dígalo conmigo, a la luz de la palabra. Entonces, ser creativos nos indica algo muy importante, hermanos. Ser adoradores. Dígalo conmigo, ser adoradores. El pueblo de Israel, cuando pasó por este proceso de salir de la tierra de Egipto y pasar hacia el desierto y atravesar ese mar, esa prueba tan difícil que encontraron en el camino, lo primero que hicieron fue adorar al Rey con cánticos, con alabanza. Y este es un momento importante cuando nosotros nos reunimos como comunidad, como Keilah, y utilizamos esta palabra, Shabbat Shalom. Esta palabra Shabbat Shalom nos está hablando de la importancia, de la relevancia que el propósito del Eterno nos entregó. Que el tiempo de Shabbat y el tiempo de reunión sea un tiempo de paz, sea un tiempo de gozo. Este versículo o este texto nos indica que tenemos un día de celebración, que tenemos un día de gozo. Recordemos que nuestro amado Mashiach se reunía en las sinagogas y se reunía con los hermanos y compartía de Shabbat y lo repartía y lo compartía con gozo. El libro de Lucas en el capítulo 4 y en el verso 6 dice esta palabra. Por favor, léalo conmigo. Lucas capítulo 4 verso 16. Vino a Nazaret donde se había criado y en el día de Shabbat entró en la sinagoga, conforme a su costumbre. Es decir, que Yeshua, nuestro Mashiach, celebraba Shabbat porque era la costumbre de la cultura hebrea, era la cultura del pueblo de Israel, era el mandamiento y el cumplimiento de la Torá. Y se levantó a leer y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El espíritu de Adonai está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos, y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable de Adonai. En todo este texto de Isaías 61, que es el texto que estamos viendo, nos habla de la importancia de pregonar la libertad a los cautivos. ¿Cautivos de qué? Cautivos del pasado, cautivos de un fracaso, cautivos de una depresión, cautivos de un juzgamiento, cautivos de una enemistad, cautivos del celo, cautivos de esa dificultad de niñez con el padre, con la madre, con un amigo, con un hermano, con un familiar o con un tercero desconocido, y estamos amarrados, permítame usar esta palabra entre comillas, a una cautividad del pasado. Y el Eterno dice: he venido a pregonar libertad a todo aquel que se encuentre cautivo. Hermanos, cuando desarrollamos aquí en Israel Casa Integral el tiempo de los ayunos, de paso permítame por favor un pequeño paréntesis, aclarar esto. Nosotros no hacemos ayunos tipo 2, nivel 2, decir, vamos a dejar de comer por mediodía o por un día. No, eso no es un ayuno, hermanos. Aquí damos comienzo a un ayuno a las 5 de la mañana y a partir de esa hora estamos en una comunicación permanente durante 12 horas, de 5 a 5, 12 horas continuas,
de hacer la lectura bíblica, desarrollar los temas de la jornada según el ayuno que se esté realizando, por finanzas, por el hogar, por el matrimonio, por el esposo, por la esposa, por los hijos, etc. Según el ayuno, vamos a desarrollar durante todo el día preguntas, respuestas, escriba, envía, una autoevaluación muy personal, por supuesto, y muy privada también, por supuesto. Hay varias condiciones respecto al ayuno, no voy a entrar a los detalles, pero todo el material que se procesa durante un día de todos quienes se inscriben a formar parte de un ayuno, es increíble los testimonios. Wow, no recordaba, pastores, no había visto esto en mi vida desde la infancia. Ahora que lo estoy estudiando, tenía una cautividad que se me había realmente pasado y el Eterno la trajo a mi presente y logré ser libre de esta situación. Wow. Creatividad, esto es lo que nos está mostrando Adonai y nos está diciendo vista a los ciegos, es decir, que nos abre un campo de visión, que nos muestra un proceso hacia donde vamos a caminar, que nos habla de la misión para la cual hemos sido llamados, hemos sido escogidos, a poner en libertad a los oprimidos, todos aquellos se ven afectados por la crítica, por la murmuración, por la calumnia, por la difamación de tanta gente, especialmente, y lo digo con todo amor y respeto, especialmente en las comunidades de fe. Es impresionante cómo en una comunidad de fe, nivel 1, nivel 2, y no voy a dejar exento el nivel 3, por favor, basta que una persona cometa un error, pequeño, mediano o grande, un error. Inmediatamente todo el pueblo toma una actitud egoísta, de crítica, de murmuración, de calumnia, de juzgamiento. Y entonces Adonai dice, pero he venido a poner en libertad a aquellos que se encuentran oprimidos. Y nos habla de algo maravilloso, a predicar el año agradable de Adonai, es decir, el tiempo del jubileo. Por lo tanto, nosotros tenemos toda esta bendición en la cuarta llave, en la llave de la creatividad, en la llave de la adoración. Entonces nos gozamos y celebramos juntos con Adonai. Celebramos con gozo como familia, celebramos con alegría, celebramos con entusiasmo. Como dice la porción del Salmo 92, acompáñeme un momento, por favor, a este texto maravilloso del Salmo 92. Dice esta palabra, Salmo 92, alabanza por la bondad de Adonai. Es decir, el Salmo 92 es un salmo maravilloso de gratitud. Bueno es alabarte, Adonai, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo, anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. En el decacordio habla de 10 cuerdas, y en el salterio el tono suave con el arpa, por cuanto me has alegrado, oh Adonai, con tus obras, en las obras de tus manos me gozo. Verso 10, pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo, seré ungido con aceite fresco. El justo florecerá como la palmera, crecerá como el cedro en el Líbano. Plantados en la casa de Adonai, en los atrios de nuestro Elohim florecerán. Aún en la vejez fructificarán. Estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Adonai, mi fortaleza, es recto y que en él no hay injusticia. Qué maravilloso texto del Salmo 92, que nos recuerda la importancia de ser como familia, una familia de reposo, de shalom, de recuperación de fuerzas física, intelectual, de creatividad, de poder disfrutar de un paisaje, de poder disfrutar de una salida comunitaria como hermanos, como familia. ¿Saben? Cuando tenemos la oportunidad de compartir como congregación, como Keilah, las salidas al parque en el tiempo de Mikve, de Tevilá, o en algunas otras ocasiones salimos a algún parque todos juntos y disponemos la salida, disponemos los alimentos, lo que vamos a compartir, la reunión, llevamos nuestras sillas, nos acomodamos, hacemos un entorno de familias, cantamos, compartimos testimonios, se comparte la palabra, compartimos los alimentos, disfrutamos del río, disfrutamos de la montaña. Qué bonito cuando tenemos toda esta creatividad.
Hemos tenido la ocasión de celebrar varias actividades de camping en comunidad de la congregación y salimos al camping 3, 4 días. Y esa experiencia maravillosa de estar en un sitio, buscar el terreno adecuado, preparar las carpas, ayudarnos mutuamente a preparar las carpas, a los niños, a las familias, preparar los lugares donde se va a compartir los alimentos, preparar los lugares donde se va a cocinar, las cocinas, etcétera. Toda esta actividad junta es lo que el Eterno nos trae para un reposo creativo, para un reposo en shalom, para un reposo de familia, donde la mesa, cuando la servimos, la compartimos entendiendo la gloriosa presencia de nuestro amado Hashem con nosotros y nos podemos presentar con gratitud en el tiempo maravilloso de Shabbat. Hoy estamos celebrando Shabbat en algunas casas, visitamos algunas familias que abren las puertas de su casa, hacemos una invitación abierta, hermanos. Quienes desean venir, vamos a estar con la familia tal, vamos a ir a la casa de la familia tal, vamos a ir a la familia acá, vamos a llevar, cada quien va a llevar algo, vamos a llevar esto, vamos a llevar lo otro, vamos a compartir. Y cuando disfrutamos estos tiempos creativos de familia, sin lugar a dudas, tenemos y compartimos unos tiempos maravillosos. Es decir, que logramos hacer de nuestro día de Shabbat lo que Adonai quería que nosotros hiciéramos. Que tuviéramos esta reunión de gozo, de satisfacción, de celebración, de obediencia, de cumplimiento, de bendición. Y cuando nosotros entendemos que el día de Shabbat ha sido ese día bendecido, entonces para mí Shabbat es ese día maravilloso. Vamos a decirlo con una frase popular que voy a tratar de acoplar del mundo a la enseñanza. Hoy es Shabbat y mi corazón lo sabe. Hoy es Shabbat y mi familia lo sabe. Hoy es Shabbat y estamos en el gozo de Adonai. Por lo tanto, esta delicia, esta experiencia exquisita de celebrar con nuestro amado Hashem el tiempo de reposo, como familia, como Keilah, como congregación, nos permite establecer y cantar con alegría. Gracias, amado Hashem, porque tú aumentarás nuestras fuerzas como las del búfalo y seremos ungidos con aceite fresco. Qué bueno es alabarte, Adonai. Qué bueno es cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo, anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. Mis amados hermanos, hemos llegado ya a este punto, en el cierre. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias porque cuando logramos un nivel de Shabbat en cada uno de los aspectos que hemos visto, ya hemos desarrollado 4 de las 7 llaves de la plenitud en el tiempo de reposo. Y espero que sí, seguro de que Adonai esté hablando a tu corazón. Y para quienes todavía dudan el tiempo de Shabbat, mis amados hermanos, no es simplemente, repito, quedarnos en casa. No es que no voy a trabajar y no se hace ningún trabajo. No, mis amados hermanos. El tiempo de reposo tiene muchos beneficios. El tiempo de reposo nos restaura nuestra salud, nos restaura nuestra relación como familia, nos restaura completamente nuestra relación personal con nuestro amado Adonai. Ese tiempo de reposo nos restituye, nos fortalece, nos da vida y nos da vida especialmente en abundancia, aún en medio de todas estas situaciones tan adversas como el mundo está viviendo. Nosotros podemos disfrutar con alegría, con gozo, en familia. Es entonces, mis amados hermanos, hacer del día de reposo nuestro día más importante de toda la semana. Porque Adonai bendijo el día de Shabbat, y si el día de Shabbat fue bendecido por nuestro amado Hashem y nosotros somos parte de esa bendición, lo celebramos con alegría, con una sonrisa maravillosa, anhelamos el tiempo de Shabbat y nos preparamos todos juntos para celebrarlo. Bien, mis amados hermanos, muchísimas gracias. Gracias por compartir sus testimonios. Gracias por enviarme los mensajes que permanentemente nos están enviando. Disfruto muchísimo, hermanos. La verdad se los confieso. Disfruto muchísimo leer los textos que ustedes nos envían, los correos electrónicos, sus experiencias, sus circunstancias de vida.
cómo el Eterno les está bendiciendo aún en medio de situaciones muy adversas, pero vemos la mano de Hashem siempre a nuestro favor. Así es que hasta el día de mañana avanzaremos con nuestra quinta y sexta llave y dejaremos ya el cierre, la séptima llave, en plenitud para el tiempo de Shabbat. Gracias por compartir el video, gracias por sus mensajes. Hasta el día de mañana. Bendiciones para todos. Shalom, shalom, shalom. Debemos aprender a honrar los dones del ministerio, en especial el de enseñanza. Yeshua dijo en Lucas 6:38, «Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís os volverán a medir». Si Radio Génesis 128 ha sido de enseñanza y bendición en tu vida, te invitamos a bendecirlo a través de las plataformas PayPal, Zelle, Square Cash, que están en nuestro portal www.radiogenesis128.com. Hemos presentado Torá al Instante con el pastor Roberto Alfaro. Para nosotros es un privilegio poder servirles. Contáctanos a nuestro correo electrónico radiogenesis128@gmail.com. Amigos, gracias por ver el video del día de hoy. Aquí te dejamos 2 videos que te sugerimos que veas también en nuestra plataforma de Radio Génesis 1.28. Y en la mitad de la pantalla, con tu control remoto, podrás suscribirte a nuestro canal. Gracias por estar en Radio Génesis 1.28, la frecuencia de la familia.